bienvenidos nuevamente a la Sala de Artistas de TV USAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. A riesgo de olvidar lo que voy a decir, lo voy a decir en este momento y no al final. Damos las más cumplidas gracias al personal de TV USAC por recibirnos en sus instalaciones y por hacer posibles estos programas. Muchas gracias, muchachos, muy agradecido. En esta oportunidad tenemos, miren, de verdad a un artista, a un maestro de la fotografía, poco común, hay poca gente como él realmente. Fíjense sus características. Fotógrafo graduado de la primera promoción de estudiantes de arte especializados en fotografía, primero, y luego fotógrafo conceptual. 2-0 los llevo, ¿verdad? Bueno, Rolando Madrid, bienvenido a la Sala de Artistas, es un honor tenerlo aquí. Yo siempre hago una presentación muy general de nuestros invitados, porque más bien el programa es suyo. Yo quiero que usted sea quien le cuente a la gente quién es Rolando Madrid. Gracias. Y que empecemos hablando por su formación, si es tan amable, Rolando. Sí, pues un gusto, gracias por invitarme al espacio. Pues de la formación estudié arte en la escuela, en la ENAP, y justo lo que decía, ¿verdad? De la primera promoción en fotografía, éramos solo 3 en esta promoción, pero ahí fue cuando me entré a los 14 años de la escuela. Entonces ni siquiera no tenía un bachillerato ni nada de otro lado, y entonces me dediqué a eso. Empecé a estudiarlo con otro bachillerato en el día, y luego ya me quedé solo en la escuela, no aguanté. Y fue curioso porque en la casa me dijeron, mira, tenés que decidir si querés seguir el arte o mejor un bachillerato, ¿no? Ciencias y letras. Ciencias y letras. Y me costó porque pues la familia de un lado decía, no, ¿y qué hacen los artistas? ¿De qué vive? ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Ya pensaste en eso? Y yo, nada, mis papás me dijeron, no, decidí lo que vos querrás, igual le vamos a hacer ganas a todo. Y pues nada, decidí en arte, me enamoré de eso porque justo en un momento me dice, en una clase, me doy cuenta de que en el arte no hay ideas, no hay respuestas incorrectas, ¿verdad? Y eso me parece, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que no puede ser incorrecto? Porque tampoco, o sea, aquí ya no es o sí o no, sino que puede ser de todo, ¿verdad? Y todo al mismo tiempo o nada, pues nada. Y para mí me voló la cabeza y dije, esto es lo mío, a mí me gusta aquí, ¿verdad? Y ahí me quedé. Mire, qué bonito su acercamiento a este tema que entiendo que es su vida, ¿verdad? Sí. Miren, a los pintores siempre les preguntamos en qué momento descubrieron que querían ser pintores y no todas las profesiones liberales, ¿verdad? O las profesiones artesanales. Pero con los fotógrafos siento que es distinto. Fíjese pues, ¿en qué momento Rolando Madrid se encuentra? ¿Cuál es el momento del encuentro con el lente? ¿Cuál es el momento en el que usted decide que quiere hacer arte la realidad desde un lente, desde una fotografía? Vamos a ver, cuéntenos eso. Creo que fue muy circunstancial porque en la escuela de arte está la técnica, y realmente no soy bueno técnicamente con las manos, ¿verdad? Esto de pintar, esculpir, hacer cosas así me ha costado. Y entonces, en su momento, cuando entra la fotografía, que tenemos las primeras clases de fotografía, que es en tercer año, que es en el área común, el área general, digamos, empiezo a ver de que es simpático cómo la luz pasa a través de aquí, y que se quema. En ese tiempo era análogo todo, entonces que se empiezan a quemar los aluros, y qué son los aluros, y esta onda, y cómo que el negativo, y que esto y el otro, y que la luz se invierte. Me parece una cosa de física increíble. A mí siempre me gustó la física y de comentar la matemática y toda esta parte más de numérica, y entonces me empecé a meter más en eso. Me gustó mucho la química, me gustó como
ese desarrollo técnico de la cámara. Sin embargo, nunca me sentí tan agarrado a la imagen de la cámara. Empecé siendo fotógrafo, empecé a hacer fotografía, pero nunca realmente me terminé de cuajar ahí. Entonces después hago algunas mutaciones donde ya salgo de la foto y me empiezo a mover hacia lo conceptual que hablábamos hace un rato, pero empieza todo por cómo es que alguien, la primera foto de Nicéforo Nips, desde el punto de vista desde la ventana de Graz, para mí fue como, ok, o sea, sí, es un punto de vista, se puede ver y puedo hacer algo con esto. Y de ahí empiezo a moverme. Ajá. Mire, yo entiendo lo que me está diciendo porque yo hice, digamos que profesionalmente lo primero que hice fue fotografía, ¿verdad? Y entonces recuerdo fotografía análoga y blanco y negro, no había color todavía. Y entonces recuerdo que en el centro no había agua todo el día, sino el agua venía a las 3 de la mañana, sí, y usted tenía que estar revelando a las 3 de la mañana porque el revelado en blanco y negro se hace con agua corriendo, ¿verdad? Entonces había que estar a las 3 de la mañana en el laboratorio trabajando, de 3 a 6 de la mañana para sacar el chance. Y yo recuerdo que la primera vez que yo vi que empezó a salir una imagen de un papel que estaba metido entre los líquidos del revelado. Aquello fue fascinante, fue como un acto creador aquella vaina, pero pues después resulta que no, que era la representación de la realidad nada más, ¿verdad? De un momento de la realidad que habíamos capturado. Pero fue eso, una suerte de momento metafísico, ¿va usted? Maravilla, ¿qué? Entonces yo entiendo eso que usted me está diciendo digamos, desde mi sensibilidad en el tema de las artes. Pero entonces quiere decir esto que su encuentro con la fotografía sí fue efectivamente en la escuela. Usted antes no había... Usted había visto fotos y todo eso, pero no había sido usted el encuentro con el actor, pero el encuentro con la fotografía como disciplina del arte, sí. Que ya le decía que a mí me costó mucho entender eso, ¿verdad? Ajá. Pero su encuentro con la fotografía como disciplina del arte empieza en la escuela, es decir, ahí si usted no hubiera ido a la escuela, probablemente no se encuentre ni con la fotografía ni con el arte. O sea, yo la primera vez que escuché el término arte, no como artes plásticas que estaba ahí pintada aquí y pintada allá, fue en la escuela de arte. Yo no sabía que podía hacer algo como esto, de hoy estar hablando de eso. Ajá. Que sí, realmente son temas que han movido y que han hecho y que culturalmente eso es lo que mueve y parte de lo que transforma el día a día de las sociedades es el arte, ¿verdad? La gente no lo sabe, ¿verdad? La espiritualidad de los pueblos es esto, es el arte. La gente no sabe eso. Pero es un poco complejo también, que hablábamos hace un rato, este término de arte, ¿de dónde viene? ¿Va? Nosotros no estamos acostumbrados a eso, y no es un término propio. Entonces es un poco complejo llevarlo e intentar tropicalizarlo hacia estos lados. Que arte en el Renacimiento, ¿va? El Renacimiento no se vivió en América. Y sin embargo ahora hablamos de arte como eso, y hay una profesión. Y nos medimos con estos títulos. Con estos parámetros. Sí. Esos son los parámetros con los que medimos a nuestros artistas otra vez. Sí, pero en realidad la humanidad, ahora que cuando pensamos en arte, pienso en la armonía, pienso en la metafísica, pienso en el gesto, pienso en la intención. Ya no lo pienso como lo pensaba antes, que era, no voy a pintar un cuadro o voy a esculpir algo. Aunque ya lo pienso como en otra línea, o a tomarle foto a algo. Bueno, ok. Sí. ¿A qué generación de la Escuela de Artes Plásticas pertenece usted? No con quién estudió. ¿Quiénes son la gente con la que usted hizo corriente de la escuela, los artistas con los que ha hecho corriente? Jorge de León, Benvenuto Chabajay, de la escuela... Solo puras joyas. Joyitas. Todo, sí. Es decir, en el sentido de que
Benvenuto y Jorge han sido grandes los dos, ¿verdad? Geniales, geniales. Sí, varios más que todo siempre hacia lo contemporáneo, lo conceptual. ¿Va? Ellos para mí, Benvenuto me dio clases, me daba experimentación. Jorge también me dio un poco de clases y luego ya fuimos compañeros dando clases en la escuela. Pero estas ideas que venían ellos como muy frescas, ¿verdad? Como de cuestionar las cosas, de si vamos a hacer esto, pero ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Va? ¿Y qué significa que lo hagamos? Y esa tendencia ellos me arrastraron ahí, los Pollón, Ángel, Juan, varios, Payeras, todos son mucho más grandes de edad. Sí, pues eso... No, pero me arrastraron ahí, me jalaron. Para mí fue... las generaciones no tienen que ver con la edad, sino con lo que usted está haciendo, ¿verdad? Si está haciendo lo mismo usted de esa generación. Regina Galindo, sí. Varias personas, Aníbal López fue muy buen amigo y aprendí mucho de ellos. Ellos son como Ellos son su generación, sí, digamos, sus compañeros de sí, ruta. Muy bien. Sus maestros en la escuela, ¿quiénes fueron sus maestros? Sí, estuvo Marvin. Marvin Olivares. Marvin Olivares, Rubín Solórzano. Grande también Rubín. Un gran Carlos Morales. Tuve, de cerámica. Ay, se me olvidó ahorita el nombre. Varios, bueno, no los tengo ahorita presentes. Pero sí tuvo maestros buenos. Sí. Sí, bueno, en ese tiempo también la escuela acababa de salir estaba en un proceso raro, porque muchos de los grandes maestros habían dejado la escuela, por temas, pues, de que la escuela carece de muchas cosas, y entran estas nuevas personas, están dando de algunos muy técnicos y otros más hacia lo conceptual, que son estos nuevos maestros, como le decía, de Benvenuto o Jorge, que venían como mezclando, ¿verdad? Entonces, para mí es una mezcla entre algunos maestros de lo académico y de esta línea y otros de lo conceptual, ¿no? Mire, de las cosas que más me impresionaron de usted cuando empezamos a hablar, cabalmente, esto que a usted lo impresionó también mucho, este criterio de que no hay respuestas incorrectas en el arte, ¿verdad? Eso lo llevó a usted a la parte conceptual de su quehacer, indudablemente, que es fotografía, pero fotografía conceptual, ¿verdad? No es la fotografía que intenta sacarle la máxima belleza a una representación, sino que lo suyo es otra cosa realmente, ¿verdad? ¿Por qué no nos cuenta eso? ¿Qué es esa otra cosa que es la fotografía conceptual, digámoslo, de ese modo para etiquetarlo de algún modo y que haya un marco de referencia, ¿verdad? Sí, pues yo ya no sé, en la parte de fotografía, ahora lo que pasa es que estoy más como trabajando, he estado pensando más en los ecosistemas, en cómo se desarrolla la idea y cómo funciona. Entonces la fotografía es como una herramienta para registrar algo, como ahorita tenemos cámaras y ojos que nos estamos registrando constantemente e intentamos grabar algo en la memoria, ¿no? Como un grabado, pero... Entonces en este caso, yo ya la fotografía solo la utilizo como un pequeño registro, ya ni siquiera estoy registrando. Ya dejé de registrar cosas, me cuesta ahorita que me pidieron fotografías de lo que hago esto, me costó conseguirlas porque yo no registro. Ya no estoy buscando tener un álbum con cosas, desde papeles con texto o fotografías. Y pienso más como en el aquí y ahora, constante. Esta fotografía del momento, pero que es constante. Entonces, ya no dejarlo para como un backup, como algo que queda guardado, sino que prefiero que sea como una escultura constante, ¿verdad? Escultura o fotografía constante. Es muy bien, muy bien. Bueno, volvemos con Rolando Madrid después de un corte. Por favor, no se vayan, que ya saben que aquí siempre lo mejor está por llegar. Falta
exprimir el trapo con este amigo nuestro. De regreso con Rolando Madrid en su sala de artistas, hablando, miren pues, de fotografía conceptual. Miren cómo es esto. Vamos a ver, Rolando, cuántas exposiciones individuales y colectivas ha tenido. Y cuéntenos de las experiencias que ha sacado esto, que vienen atrás de esto. Sí, pues yo creo que, bueno, los números, ¿verdad? Pero la cantidad, pues no sé, ahorita unas como 10 individuales y más de 10 colectivas, seguro. Pero en realidad han sido las experiencias cabal de cada una. La primera, para mí, una de las más grandes, fue con Benvenuto y con Pollón, Payeras, Marín y varios en la Escuela de Arte. Esa fue una de las más bonitas, donde me invitan de última hora y me veo rodeado, yo con 18 años, rodeado de todos ya con algunos habiendo ganado alguna bienal y cosas de estas, ¿verdad? No sé, las individuales que es raro porque normalmente uno espera como tener acceso a un museo o a una galería de prestigio y en realidad cuando lo pienso es solo donde decidimos serlo, ¿verdad? Y entonces muchas de las exposiciones individuales, algunas han venido de invitación y otras han sido que vamos y tomamos el espacio. No llegamos así, con una propuesta, sino que ya aquí está, ya estamos y montamos donde sea. Y así hicimos más de 112 exposiciones en una casa todos los viernes durante 2 años seguidos. Empezando, fuimos 3 en algún momento y cuando vimos éramos más de 40 metidos ahí hablando de arte y montando una exposición todos los viernes. Sí o sí se monta una exposición todos los viernes. Entonces, para mí ahí cambia un poco también lo que hablábamos del concepto de la exposición, de la galería, del por qué hago, dónde lo muestro, quién lo va a ver o todo esto, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí ha ido como la línea. ¿Cómo no? Sus exposiciones afuera. Sí, pues algunas de todo, un poquito en México, algo. También en Francia, España, he tenido piezas, exposiciones colectivas y presentando también como proyectos. Individuales, no. Individuales, no en el extranjero, solo aquí en Guatemala. En el extranjero lo que se han presentado han sido más proyectos, ¿vale? Un proyecto completo sobre arte. En fotografía, ¿quiénes son con quiénes hace corriente Rolando Madrid? Sí. Buena pregunta. No lo sé. No sé. Vaya. No sé, porque te comentaba, admiro mucho a Luis González Palma, admiro mucho pues a los fotógrafos contemporáneos, pero realmente ya no lo veo desde ahí, sino que veo más el pensamiento. Entonces siento que más me voy por eso, después de una plática, después de algo de eso, me empatino y puedo decir, tengo más afinidad o no a alguien. Y me pasa que con estas personalidades grandes he visto más su trabajo, pero no los conozco. Entonces, para mí es más importante esto que no me importa que hayan tenido 20 exposiciones individuales en el Louvre donde hayan querido, ¿va? En cualquier galería importante. Para mí es más importante esta conversación, esta existencia en el momento. Sí, pues. ¿Qué pasa con el arte, según su punto de vista, entonces? No debe ser permanente el arte, debe ser efímero. No importa si el arte no trasciende en el tiempo. Bien. Sí, ahí considero que el arte es un ecosistema vivo. Sí, el arte está en constante movimiento, es pensamiento, es una forma. Yo entiendo los valores que le podamos dar a lo que se queda guardado para la historia, o lo que tiene permanencia, sentido de permanencia más tiempo. Pero en realidad yo le doy forma y pienso que es constante en el momento. No lo veo para atrás ni para adelante. Como decía, no puedes eliminar de tu cabeza tus memorias y eliminar los renders del futuro. ¿No? Concentrarte en aquí y ahora. Entonces pienso que para mí el arte ahora es el momento.
Es el momento, es la idea y cómo lo planteamos. Entonces, el ecosistema que está alrededor de eso constantemente es lo que para mí importa, más que lo que pueda quedar grabado en un libro, en una pared, en una piedra. Es realmente esta vibración metafísica, ese gesto constante de poder llegar y generar espacio cultural, ¿no? ¿Qué pasa con la obra en el tiempo entonces? Es decir, vamos a ir, por ejemplo, a los fusilamientos de Goya. Los fusilamientos de Goya siguen estando ahí después de 200 años, 200 y pelos de años, ¿verdad? Casi 300 años. Siguen estando ahí. ¿Qué va a pasar con la obra de Rolando Madrid? No va a estar. No importa si no está. O posiblemente no, lo más seguro es que no, y esperaría que no. Sí, no creo que... Es que es el valor que le da la sociedad en cada momento. No, siento que no... Una piedra, que ahora trabajo mucho con las piedras y son de esta serie que se llama Fósiles de Agua, están en constante movimiento. Las piedras se están haciendo todo el tiempo, es erosión, ¿va? Y se mueven, las de canto rodado, ¿va? El agua que las pule, las que están dentro de una gruta, una estalactita, una estalagmita. En realidad todo está moviéndose y todo tiende a aparecer y desaparecer constantemente, ¿va? Entonces solo siento que a veces por la época en la que estamos queremos mantener las cosas, ¿va? Ese sentido de que se quede aquí o que esto es mío, que eso es otra cosa, ¿va? Ah, yo hice esto, entonces esto es mío. Pero en realidad no tiene tanta onda, ¿ves? O sea, no tiene importancia si no hay pervivencia en el tiempo. Es como está usted aferrado más o menos a la historia geológica del planeta y pues no somos nada cuando nos comparamos con la historia geológica del planeta. No somos nada, ¿no? Somos un suspiro apenas, ¿verdad? Pero sí, un pequeño destello ya. ¿Tiene que ver la digitalidad con esta forma de pensar? Buena pregunta. Puede ser. Sí, ¿verdad? La fotografía, vamos a regresar a eso. Antes se tardaba un par de horas en tomar una foto, ¿verdad? Porque la luz y tardaba y que los aluros de plata, no sé qué. Luego pasamos a tener cámaras de 24, 36 fotos y y tenías tantas para fallar y tantas para acertar, ¿verdad? Luego pasamos a lo digital donde a todo lado, y no para uno de tirar y de esas agarra 3. Entonces también se vuelve más efímero, pero esto va también de la mano que constantemente en los mismos museos dejan de percibir obra, de tener obra, porque la obra se vuelve santa, se vuelve sacra y hay que tratarla con cuidado y que entonces vamos a ponernos guantes para tocar esto y montar aquí. ¿Cuánta obra al día de hoy es así? Ahora utilizamos materiales que son eso, que se pueden tocar, que se pueden rascar, que se pueden oler, que se pueden comer para hacer la obra. Y eso también implica que hay un desarrollo de galerías o de espacios que permiten tener acceso a eso. Entonces la obra se vuelve un poquito más efímera, ¿va? Porque ya cualquiera puede llegar y decir, ok, hagamos esto y lo ponemos y, ay, qué bonito se ve y lo toca. Bueno, no importa, está hecho para tocar. ¿Ves? Ya no es aquel óleo que hay que verlo de lejos y no se puede parpadear 3 veces frente al óleo porque se cae, ¿verdad? Entonces, los materiales, aquí hay vinil, ya no utilizamos canvas necesariamente. Ahora es aerosol en algunos casos, ¿va? Los grafiteros, las paredes, y las botan después y no importa, porque es el gesto de estar ahí, es el gesto de estar en el pensamiento constante, en el día a día, de pensar en arte, de pensar en armonía, de pensar en sociedad, pensar en cosas críticas, cosas que nos hagan pensar, ¿va? Pensar en algo, porque al final no importa en lo que pensemos, pero pensar poco a poco, ir haciendo conciencia y de la conciencia pasar a la palabra y la palabra pasar a la forma. Bueno, pero ese ha sido normalmente, digamos que el proceso general, las leyes generales del arte. Es como son las leyes generales naturales del arte, ¿verdad?
las leyes siguen siendo las mismas. Luego, entonces, lo que no es lo mismo son los sustratos. Es que el pensamiento... sustratos materiales. Por ahí oía a un señor que diseñaba software, lo diseña, y en el 90 y algo se tarda 4 años en diseñar algo para un software para música, que al 2022 su hija tiene 12 años y ella tiene acceso a un teléfono que tiene un botón, que ni siquiera es botón, ¿verdad? Porque es Touch ID, que hace lo que este señor se tardó 4 años en desarrollar. Y entonces lo que dice, lo que puedo esperar que ella haga ahora es, ni siquiera sé qué puede hacer. Si ella lo tiene en un botón, tiene lo que yo me tardé 4 años en desarrollar. Entonces, ahora no sabemos hacia dónde puede ir todo esto, no sabemos realmente la fuerza o la capacidad que tenemos de transformar la contemporaneidad, el día a día. Antes era una idea que nos llevaba un cuadro 4 años hacer, 5 años, 10 años. Hay artistas que se tardaron, ¿cuánto se tardó Miguel Ángel en la Capilla? Sin embargo, ahora lo proyectamos, hacemos un mapping, ahí se va y regresa. Sin embargo, ahí tenemos la idea de que el Festival de la Luz francés, ahora entendemos, ahora sabemos qué pasa en Francia hoy, qué está pasando ahorita, sí. qué pasa en China. Entonces la comunicación ha cambiado muchísimo, todo, nuestra comunicación, nuestras palabras. El arte siempre estuvo sustentado en un potente proceso de reflexión. ¿Qué papel juega la reflexión en este momento del arte entonces para usted? O en esta variación del mismo tema, porque es una variación del mismo tema, ¿verdad? Sí. Es que el arte siempre ha sido reflexivo. Lo que pasa es que los temas han cambiado, ¿verdad? Y la reflexión también, de dónde viene y cuál es el origen de esa reflexión, pero sí, para empezar, es una reflexión personal. Este tema me gusta, este tema me siento cómodo, esto pienso, esto veo, esto siento. Ahí decía de que el arte tiene que provocar, el arte tiene que generar, y sí, pero también tenemos que reconocer el contexto, ¿va? No toda la gente sabe leer, no toda la gente sabe escribir, no toda la gente sabe ver. Bueno, mire, indudablemente el desarrollo académico tiene que ver sin ninguna duda, tiene que ver con la manera en que el ser humano reacciona, ¿verdad? Ante la obra de arte, en términos generales esto, ¿verdad? Pero conmovernos todos, a todos nos conmueve de maneras distintas, indudablemente, porque no es lo mismo alguien que no ha ido a la escuela, que no sabe leer y escribir, y que se enfrenta a a los fusilamientos otra vez, porque lo va a ver solo desde el punto de vista coercitivo seguramente, ¿verdad? Pero ahí hay toda una historia atrás, ¿verdad? O a las meninas, ¿verdad usted? Sí, y yo aquí cuando digo que la gente, que no todos sabemos leer o escribir o ver o escuchar o... Sí, no está hablando de alfabetización. Sí, es que en realidad siempre lo vemos, el león juzga por su condición, dice el dicho, ¿verdad? Y entonces uno viaja con... a la venganza. No, pero uno está con un arquitecto, con una persona que estudia arquitectura y está en un espacio y lo que ve son las columnas. Y está hablando con alguien que conoce y que estudió leyes y lo primero que te responde es algo a través de la ley, ¿verdad? Y cómo entiende la política y la acción de la búsqueda del bien común, estas cosas. Entonces, creo que cada quien tiene su forma de verlo, pero cuando hablamos de arte específicamente y la academia en el arte, también hablamos de parámetros que no nos pertenecen, ¿verdad? Parámetros que hemos adoptado a través de la culturización que hemos estado y que decimos, esto es lo mío. Y entonces agarramos estos parámetros como la técnica,
la técnica de la academia, del proceso académico. Y pues son validaciones que te digo, no, siento que no necesariamente nos pertenecen. Vamos a regresar a los parámetros. Vamos a ir a un corte y volvemos en un momento con Rolando Madrid a cerrar esta conversación agradabilísima que empezó siendo sobre fotografía, como podrán recordar, pero vamos por otro lado completamente distinto. Así que por favor no se vayan, estamos por llegar al segmento final de este programa. Y estamos de regreso con Rolando Madrid, hablando de arte contemporáneo, pero ahora viene un tema muy interesante. Mire, solo termine de hablar de los parámetros. Cabalmente, usted me decía que medimos nuestras artes a partir de parámetros que no nos pertenecen. No se explaye en el tema porque no tenemos todo el día, pero por favor, aborde el tema. Pues el valor del arte, por ahí leía eso, y es la carga simbólica que puede tener. No estamos hablando de si es o no es arte, ¿va? Estamos hablando de la carga simbólica y de lo que puede representar para la gente que lo pueda valorar. En este caso, como decía un buen amigo, Eric Boror, y es que no estamos en unas condiciones de pensar en arte como el arte que viene del Renacimiento, en esta idea, sino que estamos en unas condiciones donde nosotros se vuelve mágico. ¿Sí? Para nosotros es magia, para nosotros lo hemos vivido en esta forma, pero ahora queremos darle estas otras formas de un título que me estudié arte, entonces soy artista, como decía un conocido. Ay, ¿qué sos? Filósofo. ¿Por qué? Porque estudié filosofía. Entonces, pero son validaciones que yo pienso que no nos pertenecen porque no hemos tenido la misma línea de desarrollo. Nosotros somos una sociedad que estamos atiborrada de otras sociedades más grandes y que nos mandan y nos mandan y nos mandan, ¿va? Y donde cantar, donde hacer canto, hacer expresión cultural, hacer expresión artística, se vuelve algo que no necesariamente es. Para nosotros solo estamos intentando igualar otras cosas de otros lados. Yo quería porque en Guatemala hubieran ciclovías como Dinamarca, ¿va? Sí. Pero lo siento, que Dinamarca no tiene barrancos, ¿va? Es más, el concepto de barranco es algo muy de aquí. Entonces, en esa misma línea no podemos medirnos o no podemos validarnos con esos parámetros, ¿va? Bueno, mire, sí, no, ¿verdad? Indudablemente por la historia que precede al país no podemos estar afuera de estas validaciones, de estos conceptos para la validación de nuestras artes. Yo creo que esto de que los títulos y todas estas vainas, eso más bien viene de las vulgaridades del sistema que de los artistas, ¿verdad? Es decir, alguien pasó por aquí un día y dice, no, es que yo soy artista visual porque así dice mi título. Y si yo quiero exponer en Europa, tengo que mandar mi currícula y pues si no hay un título de artista visual ahí, pues simplemente no puedo acceder a la... Pues está bien que los europeos vayan por ahí, ¿verdad? Pero están... es una imagen que no voy a decir porque está fuera de lugar, pero creo yo que están fuera de la realidad y que no es por ahí la cosa realmente. Sí, los artistas son otra cosa, el arte es otra cosa. Es más, cabalmente hablábamos con su maestro, con Marvin Olivares, de esto muy recientemente. La academia es una caja de herramientas, ¿va? Usted le encadena el conocimiento a usted, nada más sirve para eso. Pero el artista que usted va a hacer luego, eso lo construye usted. Es un permanente ejercicio
Pero y empírico lo que decía. con el objeto del arte al que usted se va a dedicar. Es decir, si no hay eso, no hay artistas. Y es la reflexión personal. ¿verdad? Sí, el proceso reflexivo. Bueno, mire, pues nos vamos a salir de este tema, o si no, no vamos a hablar de otro tema que nos interesa. Mire, pues, usted acaba de hablar de un tema en el primer segmento de este programa que me parece que es propicio traer a la discusión en este momento. Y es que, ¿de qué va a vivir el patojo, hombre? A mí también me pasó eso, a usted, y la vuelta fue de 50 años por la industria, el comercio, y cuando estaba en la universidad, todas esas babosadas que no sirvieron de nada para lo que hago, ¿verdad? ¿Y de qué va a vivir? ¿De qué va a comer el patojo? El artista conceptual, o el que va y emborrona un lienzo, o el que va y tiene una enorme piedra y le empieza a esculpir, igual tienen que comer y ganarse la vida. ¿De qué se gana la vida un artista conceptual como Rolando Madrid? No hablemos de los demás. Pues en mi caso, ya llevo algunos años trabajando en empresa cultural. Es como el tema. Desarrollar empresas que hagan transformación cultural. Como es un poco complejo y como intentar fusionar esta idea de arte y algo tan subjetivo con algo tan formal y con tantos parámetros como es la empresa. Ajá. Entonces ya llevan algunos años llevamos trabajando en eso. Y el problema es que en términos generales el artista sataniza el pisto, pero lo necesita para tomarse los tragos, para comer, para tener techo, para tener ropa, para tener computadora, para todo, ¿verdad? Sí. Pero ese objeto maldito al que no hay que dedicarle la vida, ¿verdad? Pero de todos modos tiene que comer y tiene que educar a los hijos y tiene que vestir a los hijos y llevarlos al médico y vacunas, y todo eso cuesta pisto también. ¿Cómo funciona eso en su vida? Bueno, en mi caso lo que pasa es que también, te decía, a través de este concepto de empresas culturales es que generamos y hacemos que sean rentables para poder vivir, ¿verdad? Entonces, en este caso ya no solo soy yo, sino que a través de las empresas que se han logrado hacer los proyectos, pues ya hay casi 40 personas viviendo de esto, ¿verdad? Y que eso significan muchas más personas que son familia, las familias de ellos, estas personas que trabajan. Empresa productiva. ¿Cuál es la empresa? Cuéntele a la gente, hombre, no sea Mish. Sí, Proyecto Poporopo, que es la primera que se desarrolló, pues acaba de cumplir 13 años, y de ahí pues parten varias, como ideas, como la Poporopera, que es un espacio también para desarrollo de subculturas o culturas que están emergiendo, y unas que otras marcas que son de comida, que son de servicios, pero que también lo que buscan es el desarrollo cultural. Entonces son propuestas de diseño que llevan un poco más de estudio de antropología, que ya no, donde las marcas intentamos empezar a eliminar algunos conceptos como marcas y como formas así, a cambio de, pues eso, de intentar desarrollar conciencia a través de la empresa. Entonces vamos mezclando. Entonces el proyecto Poporopo empieza siendo, el eslogan era más que un bar, un proyecto, porque empieza eso como una galería completa, que no galería, porque la galería tiene fines lucrativos, sino que un espacio alternativo se llamaba en ese momento, donde pues era un espacio de expresión, y a la par pues tenés comida y tenés bebida. Entonces con la bebida y la comida pagamos todas las luces y todo para poner un área que solo se dedique a arte. Y ahora, 13 años después, tenemos un equipo completo como de 6 personas que se dedican solo a la documentación y a de la cultura y arte en Guatemala, que están haciendo video, diseño, que están trabajando en podcast, que están haciendo otras cosas, ¿verdad? Haciendo guiones para poder trabajar. Y a través de eso también ahora podemos hacer modelos económicos que desarrollan cultura. Entonces,
ahí es donde nos estamos metiendo ya más fuerte, ¿va? Pero ya como una empresa real, ya como una empresa más formal que está a través de estos parámetros de empresa, decir, ok, sí somos rentables, somos sostenibles y, ok, ¿qué vamos a desarrollar? ¿Verdad? O sea, sí es sostenible un proyecto cultural. Sí, según usted. Sí, 100%. Debiera serlo. Sí, debería hacerlo. Pienso que ahí es donde tengo algunos que hablo con otras personas, es que estamos buscando fondos para hacer esto. Es que siento que ahora contemporáneamente es el problema, que el arte está siendo subvencionado como lo era en el Renacimiento, ¿va? Como con mecenas que le estén dando. El arte debería de tener su propio motor, que no sea la subvención, porque es lo que hace que la gente diga, ok, le voy a invertir a esto, se vuelve ya una inversión. Lo hablaba con un amigo que él tiene una residencia en Francia, donde tiene como 19 artistas en espacios de talleres, y me decía, es que aquí los artistas invierten en su obra, invierten en su carrera, ¿verdad? No andan esperando que nadie les regale nada, que alguien, ¿de dónde? No, que voy a mandar un proyecto para que me mande, tal vez me gano tantos dólares para poder desarrollar mi proyecto, sino que lo ven como una inversión, porque ya el proceso del arte para ellos ha cambiado. Ya hay tanta competencia que efectivamente tenés que salir a ver a demostrar otras cosas. Entonces necesitas invertir en eso. Tiempo, espacio, lo que sea, ¿va? Hay algunos que hacen podcast para promocionar su obra, otros se graban videos, ¿va? Pintando. Ni siquiera venden la pintura, lo que venden es el video de ellos pintando, ¿va? Sí, son esas, vamos a ver, esas ideas que han ido surgiendo en torno a esta etapa de la digitalidad en la que hay mucha gente, se lo voy a decir de este modo, y quiero que aluda a lo que le voy a decir. Hay mucha gente buscando sorprender a los demás, sorprender unos en el buen sentido, unos buscando sorprender en el sentido de conmover y otros buscando sorprender en el sentido de tomarle el pelo a la gente simplemente. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo concreto de qué estoy hablando. Ni siquiera sé el nombre del autor. Capellán. Del banano ese pegado de la pared, va usted. A mí eso me parece una vulgaridad, honradamente. Una tontería. Se lo digo en chapín, en lacónico chapín, para que quede constancia de lo que leí. Eso es agarrar de babosa a la gente usted. Es decir, ahí no hay arte. ¿Qué arte puede haber en un banano que otro va, quita y se come? Pues lo único que hay es lo sorprendente de que ese tipo tenga el pisto para pagar el banano en millones de pesos, un banano que se produjo probablemente en Izabal o en Tiquizate, Guatemala. Para mí algo importante es que estamos hablando del tema y sirvió de ejemplo para hablar del tema. Entonces, o sea, sí hace algo, sí pasa algo. Pues sí, pero eso es sorprender a la gente. Pero un poco lo que... Es sorprender a la gente. Ahí no hay arte. Ahí lo que hay es una tomadura de pelo. Mire, eso es tan vulgar como esos asesinatos en masa de Hitler para los judíos. Es decir, es una cosa terrible eso realmente, ¿verdad? Sí, aunque el ego tiene formas, porque así como uno mataba a personas para eso, otros lo sanan, pero ambos están satisfaciendo egos. Nosotros les damos o no valor a las cosas. Nosotros los medimos desde donde sabemos. Sí, indudablemente el valor, y entonces la gente le da valor a estas propuestas artísticas, llamémosle artística porque lo estamos midiendo desde el arte, ¿va? Pues son propuestas, son ideas que dejan, que plantean y que uno decide comprarlas o no comprarlas, ¿va? Ya sea económicamente o intelectualmente, ¿va? Pero al día de hoy lo que nos llevan es a reflexionar, es a tener conciencia sobre lo que nos rodea, sobre lo que somos, sobre qué estamos pensando. El hacer o el no hacer esto, si es o no es arte, yo creo que no es una discusión ahora. Tal vez en su momento sí era válido cuando los impresionistas llegaron y lo sacaron y dijeron, no, esa cosa no es arte, ¿va? Y ahora los vemos así, pero el tiempo es el único que le está dando el valor.
Solo el tiempo lo va a decir. A nadie nos gusta, creo yo, contemporáneamente, que ese es el constante, ¿va? Ya estamos hablando de la contemporaneidad siempre constante, ¿va? Es que al parecer nunca somos o realmente nos valoramos en el tiempo, en el ahorita, en el ahora, sino que siempre es la validación que nos dan de allá atrás, ¿va? ¿Qué hiciste? ¿Y qué quedó? Mira, excelente. Lo que te decía, Leonardo pintaba, y si en algún momento alguien de sus mecenas hubiese sabido lo que estaba pintando realmente, cuando Juan Bautista está así, perdón, con esta mano, y está en estas declarando que él es el único, el real Jesús, ¿verdad? Si la iglesia lo hubiese sabido que eran sus mecenas, lo hubiesen matado. Sin embargo, no lo sabíamos. Sí, porque ese es el momento del Santo Oficio. Y nosotros ahora lo medimos como que eso es arte, ¿va? Eso es arte porque está bien pintado, porque permanece ahí, está en el Louvre, ¿va? Y bonito y todo. Entonces, eso. Pienso que por ahí va un poco. No me iría a la parte de darle un valor o no, sino que a reflexionar sobre lo que sucede. Cada quien lo puede medir como lo queramos medir. Bueno, tenemos conceptos desencontrados ahí, Rolando, pero pues aquí de eso se trata. No se trata de que estemos de acuerdo, ¿verdad? Sino de que el público haya tenido contacto con usted a través de las cámaras de la universidad, y que sepan quién es usted, qué piensa y todo, qué hay detrás del personaje. Estamos llegando al final del programa de su sala de artistas, entonces le pido que por favor se despida de su público y le deje un mensaje a los artistas que vienen atrás de usted, jóvenes, para que se desesperen con lo que viene o encuentren esperanza y alegría en lo que viene. Por favor. Sí. Bueno, gracias por el tiempo, gracias por permitirme estar aquí y hablar de estas cosas, que es complejo hablarlo, ¿verdad? Pero me siento muy agradecido por esto y también pienso que para la gente, los artistas o la gente que está viendo o que va a ver esto, yo solo diría que tengamos un gesto, para mí ahora es un gesto metafísico constante de humanidad. Pienso que el arte nos sirve para ser más personas. Para ser mejores seres humanos. Para ir en esta línea. Es una forma más fácil, o más, no fácil no es la palabra, es una expresión más natural para nosotros poder expresarnos así y tener conciencia de quiénes nos rodean y qué estamos haciendo, desde hacer cámara, entrevistas, venir a hablar, quién está barriendo ahí, quién nos mantiene limpios los espacios, quién nos trajo agua, quién purificó el agua. Todo eso es un gesto que debemos de hacer hacia la humanidad, y que pienso que cada cosa que hagamos constantemente, ese debería ser el enfoque. Muy bien. Bueno, pues estuvo con ustedes Rolando Madrid en esta su sala de artistas. Gracias al equipo de TV USAC nuevamente. Gracias a ustedes por recibirnos en sus casas, en las pantallas de sus televisores, en las pantallas de sus computadoras, en sus teléfonos, y esperamos volver a encontrarnos con ustedes. Gracias por la atención.